Estamos en una nueva conversación con Del Club H en la biblioteca de la Fundación Jorge Padilla Blanco con Jorge Conte. Muchas gracias por estar aquí, lo primero. Gracias, Marina, por haberme invitado. Muy resumidamente, antes de llegar a la parte que creo que es más interesante, ¿no? Estudiaste ciencias físicas, estuviste un tiempo trabajando en proyectos eólicos en una empresa que creo que dependía de la Universidad Complutense. Correcto. Y luego volviste a Noviarcas. Sí. Ahora eres ganadero. Entonces, Eso mi es. pregunta es, ¿cómo y por qué decidiste dar ese paso? Porque no es... Entiendo que no es fácil y entiendo que hay que pensar muchas cosas y es un gran cambio de vida, además. Sí, la verdad es que ha sido un vuelco radical a mi vida. Yo, como has contado, me crío en un pequeñito pueblo de la provincia de Soria, de unos 100 habitantes, una aldea prácticamente, y salgo a estudiar, como gran parte de mi generación, primero a Zaragoza, luego acabo mis estudios aquí en Madrid y empiezo a trabajar en un spin-off de la Complutense y del CIEMAT. Y bueno, yo siempre he tenido esas raíces rurales, ¿no?, que me ha llamado el campo, vamos a decirlo, y entonces, pues esa última época de mi vida en Madrid, empecé un poco a tener un debate interno, ¿no?, de cómo hacer mi vida más sostenible, de cómo llevar un poco los ideales que tenía en mi cabeza a la realidad, ¿no?, a vivir un poco más de acuerdo a cómo pienso. Por otro lado, es una época en la que, bueno, pues Madrid que he pasado muy buena época aquí en Madrid, han sido unos años geniales, pero eso, empezaba a notar que en esa época de mi vida pues me tiraba mucho la naturaleza. Enseguida llegaba el viernes y me iba a la montaña, tuve una fase muy montañera en esa época, y entonces un poco para ahí, quizás también ligado al palo que se llevaron las renovables por aquel tiempo, el trabajo se hizo un poquito más precario y empecé a plantearme el irme al pueblo a vivir. Claro, cuando te planteas ir al pueblo, pues empiezas a reflexionar sobre qué actividad puedo hacer en el pueblo para que todos tenemos que comer y todos que tenemos que tener algunos ingresos, ¿no?, dentro de que esté acorde a los valores que uno tiene. Y entonces empecé un poco a investigar qué actividades podían desarrollarse en un pueblo, aprovechando los recursos que el territorio daba y que además estuviera un poco acorde a esa huella que yo quiero dejar en este corto paso que hacemos en nuestra vida, ¿no? Entonces apareció la ganadería como un candidato posible. A mí siempre me habían gustado mucho los animales, además. Y bueno, en ese momento pues empecé a probar con lo típico, con unas poquitas gallinas, unos cerdos, y me gustó el rollo bastante. Y en ese proceso, en el que además, pues viniendo de mi pata investigadora, pues quizás lo que yo mejor sabía hacer era investigar, buscar, aprender, formarme. Y entonces en ese proceso conocí la agricultura regenerativa, que fue un poco lo que cerró el círculo. Dije, vale, esto es la actividad que me va a permitir ganarme la vida acorde a mis ideales y dejando la huella que quiero dejar en el territorio. Vale, porque ahora que mencionas lo de la ganadería, regenerativa, bueno, tu ganadería se llama Moncayo Ecológico, y precisamente en relación con eso, ¿qué diferencia o qué es la ganadería ecológica? ¿Qué diferencia tiene con la regenerativa, si es que la hay, de la ganadería convencional, tradicional? que se suele llamar? Sí, habría, así a grandes rasgos, tres modelos de producción, que sería la ganadería o agricultura convencional, la ganadería o agricultura ecológica, y luego sería un paso más, que sería la agricultura o ganadería regenerativa. Por supuesto, la agricultura o la ganadería regenerativa es ecológica también, pero a día de hoy lo que se conoce como agricultura o ganadería ecológica al final es una norma, es como si fuera una certificación, como la ISO 9001 para entendernos, que tiene una normativa dictada desde Europa y que al final es un poco más restrictiva, o que basa un poco su centro de acción en producir alimentos sin utilizar productos de síntesis química y sin utilizar organismos genéticamente modificados. Eso es lo que la diferencia un poco de la agricultura convencional. La agricultura regenerativa es un paso más, en la que, por supuesto, creo desde mi punto de vista, tiene que ser ecológica también, no puede usar productos de síntesis química, no puede usar productos o organismos genéticamente modificados, pero da un paso más e intenta cambiar el paradigma de cómo producir alimentos. Intenta enfrentarse de otra manera al problema de producir alimentos, que al final es la base de la vida. Y a mí me gusta mucho decir que la ganadería regenerativa no es como la ecológica, que son una serie de recetas, no usar estos productos, no hacer no sé qué, no hacer no sé cuántas, sino que cambia un poco el paradigma en la manera de enfrentarnos a esa pregunta y cambia las prioridades. La prioridad no es producir alimentos
en sí, sino es producir alimentos dentro de un ecosistema que está vivo, que funciona, que se gestiona con sus propias leyes y... Bueno, no sé si me estoy enredando un poco aquí, pero a lo que quería ir, resumiendo, la ganadería regenerativa respecto a la convencional y a la ecológica cambia un poco esta manera de enfrentarnos y pone al suelo y a los ecosistemas en el centro. Y trata quizás de imitar a la naturaleza más que de corregirla. Al final, la agricultura convencional o incluso la ecológica tiene esa visión de vamos a corregir a la naturaleza, ¿no? A las plantas les hace falta nitrato, pues ya se lo he hecho yo. La convencional se lo echa de síntesis química y la ecológica se lo echa de síntesis biológica. Pero la ganadería regenerativa cambia ese paradigma, y es decir, no, vamos a observar a la naturaleza y vamos a imitarla en vez de corregirla. La naturaleza, hay unos procesos que son capaces de producir alimentos, que la base es el suelo entendido no como el suelo de esta habitación que nos sirve para caminar y pisar, Sí, como entidad sino viva, ¿no? eso es, el suelo como un ente vivo compuesto por materia orgánica, microorganismos y minerales que, mediante sus interacciones entre ellas, son capaces de producir plantas, que al final son alimentos de otros animales, y por lo tanto tiene la capacidad de ser la base de la cadena trófica y por tanto de la vida en este planeta. O sea, porque en la ganadería regenerativa lo que hacéis es, vamos, ir cambiando los animales, las vacas en tu caso, de un trozo de pasto a otro. ¿Es algo Efectivamente. así como el barbecho, haciendo una comparación horrible? No, pero me encanta que traigas esa pregunta porque habla un poco de la filosofía de la agricultura regenerativa, igual nos hemos ido un poco por las ramas, y vamos a bajarla al terreno, ¿no? ¿Qué hago en mi día a día que me diferencie de una agricultura ecológica? Eso es. Bueno, pues volvemos al tema de, por intentar encuadrar, de imitar a la naturaleza. Todos podríamos a lo mejor imaginarnos cómo funciona una manada de ñus en el Parque del Serengeti, en Tanzania, ¿no? Una zona muy poco antropizada, donde el ecosistema sigue su curso sin ese impacto de la actividad humana. Si observamos esas manadas, vemos que hay muchos animales que van muy juntos, que están en un determinado espacio muy poco tiempo y que después se van y no vuelven a ese tiempo hasta que esa pradera no se ha regenerado, por así decirlo. Entonces nosotros tratamos de imitar, bueno, esto, ¿por qué es así? Pues al final es por la relación con los depredadores, por la relación con las fases climáticas, las épocas de lluvia, las épocas de sequía, los animales se van trashumando, van moviéndose, buscando esas características climáticas favorables. Y entonces nosotros en la ganadería a día de hoy, que no podemos ni trashumar porque hay un montón de carreteras, porque no podemos hacer ciertas cosas, lo que intentamos es imitarla en nuestro pequeño trocito de tierra. Y para ello, usando nuevas tecnologías como son collares de vallado virtual, mediante localización GPS o mediante la utilización de pastores eléctricos, diseño de pastoreo por ordenador, pues vamos imitando ese movimiento natural de los animales. Los tenemos muy poquito tiempo en una parcela para que ellos hagan el aprovechamiento, después los sacamos de esa parcela y los mantenemos alejados de esa parcela donde han estado el tiempo suficiente para que esa hierba vuelva a regenerarse, vuelva a cumplir su ciclo, vuelva a dejar semillas y nos asegure un poco el pasto del año que viene. Vale. Desde tu experiencia, que has empezado de cero realmente, Sí. ¿es fácil? ¿Es difícil? ¿Las ayudas son imprescindibles? ¿Se puede hacer de otra manera? Vale, podríamos hablar de qué recetas, ¿no? Hace falta para dar este paso y hacerse ganadero. Y un poco, no sé si lo he comentado, pero volviendo a lo de antes, que la ganadería regenerativa, lo que me gusta de ella es que no son recetas, sino que es una manera de enfrentarse a la toma de decisiones, poniendo el suelo en el centro, como hemos dicho. Pues esto de volverse al pueblo tampoco creo que haya unas recetas. Tienes que hacer esto, ir a no sé dónde, pedir un papel, rellenar el formulario 320 y apareces en el pueblo. No, entonces creo que si tuviera que decir una receta, diría que la receta es imaginárselo, creérselo, atreverse y hacerlo. Sí, bueno, La única manera de atreverse yo creo que es hacerlo. lo más difícil de todo. O sea, Sí, bueno, y pero luego bueno, no desistir, ¿no? En la última parte. claro, pero para atreverse hay que imaginarlo y hay que creérselo. Sí. Y después me comentabas el tema de las ayudas, que me parece muy interesante. Claro, vivimos en un contexto que es el que es, internacional, con otros sistemas de producción, con otros valores económicos, medioambientales, sociales. Entonces, en ese sentido, sí que hoy día en Europa, ya no sé si, porque creo que también hay que ser creativos. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en nuestra ganadería es hacer la comercialización entera. O sea, nosotros no solo somos ganaderos, sino que también somos carniceros, somos repartidores, somos gerentes de marketing, porque intentamos vender ese producto, pero con todo ese proceso somos capaces de llegar al consumidor final y muchas veces de quedarnos con todos los márgenes que se puede quedar la gran distribución. Entonces creo que se puede hacer rentable
en el día a día, pero para lo que, en mi experiencia personal, creo que sí que es fundamental las ayudas de la Unión Europea es para la incorporación. Para ponerse en marcha, ¿no? Claro, Hasta que eso empieza. claro, alguien que empieza de cero, pues si tu padre es agricultor, tienes un tractor ya, tienes una infraestructura, tienes un corral para meter las ovejas, pero si llegas de nuevo todo eso no lo tienes. Entonces hay unas ayudas muy interesantes que son las incorporaciones de joven agricultor o ganadero que en mi caso me han permitido poder empezar la actividad. Vale, tú ya llevas varios años. ¿Qué ha sido, en tu experiencia, o sigue siendo lo más difícil en todo esto? Claro, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil en sentido negativo, porque bueno, porque difícil ha habido muchas cosas, pero para mí... Sí, en todos los sentidos, claro, ¿no? como que la parte difícil muchas veces para mí son un reto, ¿no? Y son las partes que más me motivan y que más me atraen. Lo más difícil a lo mejor ha sido intentar transmitir nuevos modelos a una administración que tiene que las personas que se encargan de interpretar la legislación que viene, pues tienen unos esquemas mentales y unas estructuras, y entonces por irnos un poco al lenguaje coloquial, pues hay muchas veces que me he encontrado con eso no se puede hacer. Ya. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Entonces, si hay una legislación que no lo prohíbe, pues habrá que ver la manera de poder hacerlo. Em, Mira, al hilo de esto, tú al principio tuviste cerdos. Sí. Y los dejaste de tener, ¿no? Pues esto tuvo algo que ver, me encanta creo que, recordar. justo, me encanta que traigas este tema porque es uno de, pues por ejemplo, dentro de la ganadería regenerativa que busca imitar a la naturaleza, ¿no? Vamos enlazando cosas, en un bosque convencional que todos nos imaginamos no hay solo ciervos o no hay solo corzos, hay jabalís, hay otros animales, hay todo un ecosistema en el que todas las cadenas tróficas están cubiertas y cada animal tiene un impacto y una forma de comportarse y una forma de dejar una huella en ese ecosistema. Entonces, una de mis primeras propuestas fue una poliganadería, que se le llama ahora porque le intentamos poner nombre a todas las cosas, ¿no? Entonces era una ganadería que combinaba animales, porque cada animal tiene un impacto. Entonces, por ejemplo, yo quería combinar cerdos con vacas en el mismo sitio. No juntos, quizás, pero en esas rotaciones que hablábamos, a lo mejor ahora entran las vacas, pero luego entran los cerdos porque van a aprovechar la bellota. Y eso fue una de las cosas que me encontré un muro, porque es como en las estructuras mentales de los sistemas de producción agrícola y ganadero, es como, no, solo puede haber cosa en su sitio, cada cosa ¿no? en su sitio y separada por una valla y que Ya. no se mezclen porque... Como si en el bosque, lo que tú decías, Como no si en el estuviese bosque cada las cosa en cosas, su sitio. como sí. si la naturaleza produciera alimentos separando aquí a los corzos, aquí los conejos. No, pues las interacciones y sobre todo los impactos conjuntos que ellos tienen sobre la tierra son importantes. Otra cosa que te quería preguntar, porque además es una cosa de la que hemos justo hablado bastante en relación con Noviercas, ¿no? Que hay un Sí. poco de todo, es el mundo rural, intentar darle valor y aprovecharlo en distintos sentidos, ¿no? Entonces, me da la impresión de que últimamente hay cierto, no sé si lucha, desequilibrio entre la ganadería, agricultura, el suelo que hace falta para producir energía renovable, eólica o, vamos, me da igual, o solar o del tipo que sea. ¿Tú cómo ves eso? Tú que Muy, estás ahí muy bien y que traído, sabes ¿no? de las dos cosas. Muy bien traído porque además yo me dediqué un tiempo a temas de energías renovables, entonces he vivido los dos mundos desde dentro. Lo primero que me gustaría decir es que sitio hay para todos. Sitio cabemos todos. El problema es qué sitio. O sea, ese sitio para implantar las energías renovables es al lado de un humedal por el que pasan aves esteparias, o es al lado de un parque natural con especies protegidas, o es en unas tierras súper productivas que tienen una huerta buenísima, o es en los tejados de un polígono industrial de Madrid. Porque a lo mejor depende del sitio, depende... Y luego lo que más me gustaría traer es la reflexión de que al final las energías renovables, esto pasa con muchas cosas en la vida, con las vacas también pasa, ¿no? Las vacas son malas porque contaminan, Ya. porque se tiran pedos y contribuyen al cambio climático. Bueno, las vacas son un recurso, que como todos los recursos, no es ni malo ni bueno en sí, sino es cómo se usa y cómo se gestiona ese recurso. Entonces, las energías renovables en un mundo desarrollista que cree que los recursos de este planeta son infinitos, que cree que cualquier actividad humana no tiene ningún impacto ni geopolítico, ni medioambiental, ni social, ni de ningún tipo, son un gran problema, las energías renovables, al mismo nivel que el petróleo. Ahora,
en un planteamiento a este mundo hacia el que vamos, en el que tenemos en cuenta nuestros impactos, somos verdaderamente conscientes que el mundo es finito, que vivimos en un sistema cerrado, en el que los materiales son finitos, los recursos son finitos. Si tenemos de verdad esa conciencia, en ese mundo las energías renovables serán nuestro gran aliado, nuestro mejor aliado. Entonces vuelve a ser un poco de cómo las utilizamos y para qué. Pero, por ejemplo, o sea, ahora voy a saltar a tu faceta anterior, ¿no? Pero respecto justo a la energía eólica, por ejemplo, claro, lo que está muchas veces detrás es el impacto, otra vez, ¿no? El impacto medioambiental que puede tener. A ver, nada es perfecto. O sea, Claro, esto ya eso por supuesto. quiero decir, eso es una obviedad, pero ¿realmente es compatible tener esos molinos o tener esas placas solares donde haga falta, porque también hace falta pues, X condiciones de viento, sol y demás? ¿Eso puede ser compatible con proteger el ecosistema? Yo creo que sí, y yo creo que el problema no viene por el molino en sí, vuelvo a lo antes, sino por la perspectiva que nos llega a instalar esos molinos. Voy a intentar hacer un ejemplo así un poco tonto. ¿Para qué se instalan los molinos? ¿Para que la UCI del Hospital de la Princesa aquí en Madrid tenga energía para que un respirador funcione, un desfibrilador? Pues claro, claro que sí, claro que tiene que ser compatible. Ahora, ¿tenemos que llenar todo de molinos para que viajemos a Londres con un avión? Bueno, justo en este caso no gastamos molinos, gastamos queroseno, pero se me entiende un poco, ¿no? ¿Para qué estamos, hacia dónde vamos con esta transición que se está llamando ecológica, ¿no? ¿Vamos a regirnos por un modelo crecentista en el que no importa nada más que el crecimiento económico? ¿O vamos a un modelo en el que importan otras cosas, en el que ese crecimiento económico y ese bienestar, por supuesto, tiene que estar, pero está supeditado a unos límites, a unos niveles, a un impacto? Entonces creo que ahí está más la cuestión. Más que en el molino en sí o la placa solar en sí, que como digo, hay muchísimos sitios, creo, desde mi punto de vista, hay muchísimos sitios degradados ya, o sea, España es una zona muy antropizada, donde hay muchísimos sitios degradados que no son reserva natural, ni zona de especial protección de aves, ni nada, donde se podrían poner molinos, aunque a lo mejor produzcan un pelín menos, ¿me entiendes a dónde voy, no? Sí. Entonces, obviamente, cualquier proyecto solar o eólico necesita ese recurso, necesita el recurso solar y eólico, pero bueno, siempre es modulable. Sí, que igual no hay que ponerlo justo en la colina donde más viento hay si está pasando el ave de no sé Por qué. poner un ejemplo, pues seguramente en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Sierra Custodia, que está ahí hará un viento tremendo, ahí sería súper rentable poner energía eólica, pero a nadie se le ocurre, en su sano juicio, poner molinos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Pues un poco el mismo. En cambio, los tejados de Madrid, ahora que estamos aquí, veo muy pocas placas solares. Y eso es un terreno ya degradado, ya antropizado, en el que no va a tener ningún impacto negativo la instalación de unas placas solares. Tampoco se puede hacer sin ninguna conciencia, porque también sabemos que para la elaboración de placas solares hace falta silicio, eso tiene unos... O sea, hay que hacer sobre todo una visión holística del planeta en el que estamos, de los recursos que tenemos y ser muy conscientes que nuestras actividades tienen una huella y un impacto. Ser consciente y en cada caso particular evaluar si nos compete, o sea, si merece la pena o no. Bueno, eso ya es casi meternos en la filosofía de vida bueno. de cada uno y en lo que queramos dejar, ¿o no? Claro, por ejemplo, el tema de los plásticos, un tema así para poner un ejemplo, el plástico, ¿no? También es otro tema de, uy, el plástico qué malo. Bueno, el plástico para, por ejemplo, la sanidad es la leche, para hacer productos estériles, o sea, material estéril. En cambio, ¿tenemos que guardar ese plástico solo para eso o lo gastamos en hacernos vasitos de café que nos tomamos 3 al día y los tiramos a la papelera? Sí, plástico de un solo uso o plástico... O incluso de un solo uso, pero unos guantes de un cirujano tendrán que ser de un solo uso y serán de plástico y serán la leche. Incluso me lo llevo a mi terreno y me tiro un poco de piedras al tejado. Nosotros, como he dicho, comercializamos la carne, la enviamos al consumidor final y hoy en día la única manera que encontramos de garantizar que esa carne llega en perfectas condiciones a nuestro cliente final es envasándolo al vacío. Eso lleva un plástico. Sí. Bueno, pero si intentamos ser un poco sensatos, no muchísimo embalaje, no intentamos reducir el embalaje, pero al final la conservación de esa carne también es importante y también tiene que llegar a esa persona que vive lejos de donde estoy yo y tiene que comer. Entonces, todo es muy difícil y creo que hay que ir a cada... Por eso he intentado decirte algo filosófico. Eso es. Noviercas
Soria, España vaciada, vaciada. que es una expresión que A mí no me acaba de que convencer me imagino mucho. que a los que vivís ahí no os encanta, pero es verdad que es muy ilustrativa desde Sí, fuera. Em, es que además en España, donde hay zonas tan grandes, realmente con muy poca población, y comparado con otros países de Europa, por ejemplo, ¿crees que tiene alguna solución o que ya es tarde? Porque claro, a veces se oyen recetas, pero dices, bueno, sí, fomentar que la gente viva en ya, pero también eso está ligado a que pueda trabajar ahí, o sea, son muchas cosas, no es tan fácil. eso es. Me gusta mucho esta pregunta y te voy a dar un poco, te voy a dar la vuelta. Voy a ser un poco malo y te voy a dar un poco la vuelta. Ja. Y no es que tenga solución o no, es que creo que es la solución. O sea, en ese nuevo mundo al que creo que tenemos que ir, en el que cambiamos nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, que al final es la que nos da de vivir, vivimos en una sociedad que nos hemos alejado mucho de los medios de producción, de cómo se producen los alimentos, de qué hace la naturaleza, y entonces nos parece que estamos aquí como aislados de ese mundo y que todo funciona genial, pero que bueno, que viene una pandemia o una guerra mundial y todo se va al traste, ¿no? Entonces, no se trata de buscar la solución a la repoblación del medio rural, sino se trata de poner de manifiesto que el mundo rural es la solución para el nuevo mundo. El nuevo mundo, si queremos que esté en armonía con la naturaleza y y con la vida, tiene que ser un mundo rural, no puede ser un mundo urbano. Las ciudades son grandes aparatos que consumen muchísimo, que no son capaces de producir nada. O sea, en un sistema capitalista económico son muy eficientes y todo lo que quieras, pero en un sistema de la vida, que es el que de verdad nos hace estar aquí en este planeta, no son nada eficientes, porque los millones de personas que viven aquí en Madrid tienen que comer cosas que se han producido en el mundo rural, pero es que luego de aquí sale un montón de basura y un montón de residuos que hay que sacarlos otra vez fuera. Entonces, en ese mundo ideal de futuro sostenible, para mí las ciudades las chafamos Sí. todas. Bueno, pero en ese modelo filosófico creo que el mundo rural es la solución. Y luego también me gustaría un poco, yo que vivo en el mundo rural y me fastidia y se tiene mucho este discurso desde ahí, porque en el mundo rural estamos abandonados, porque no tenemos servicios, porque tenemos un poco una actitud victimista, ¿no? Yo no sé si esa actitud victimista tiene unas segundas intenciones de buscar ayudas o lo que sea, pero el caso es de que a mí me gustaría romper una lanza en favor del mundo rural y decir, yo que he vivido en Madrid y ahora vivo en Noviercas, vivo mucho mejor en Noviercas y no me volvería a Madrid. En cuanto al trabajo, hay mucho menos paro en Noviercas. O sea, nosotros, para cualquier cosa que se nos ocurre, no hay gente para trabajar, porque no vive ahí. Ya, Entonces, eso es el verdad. trabajo no es un problema en el mundo rural. Los servicios tampoco son un problema. Yo si quiero ir al médico, tendré una esperanza, una espera media en el centro de salud de Olvega o incluso con el consultorio de Noviercas, ¿de cuánto? ¿5 o 10 minutos? Casi parecido a si te vas aquí al Gregorio Marañón porque te has hecho un corte en el dedo. Es verdad que cuando tengas un cáncer, pues obviamente la sección oncológica en el hospital de Soria va a ser menos potente que la de Madrid, pero bueno, pero también me traerían aquí si me pasa algo. Incluso pondrían un helicóptero si Sí. me da un infarto y me traen me llevan al hospital de Zaragoza. Entonces, no sé si me estoy enredando, pero me gustaría cambiar la perspectiva y decir, no, no, el mundo rural no necesita ayudas para que la gente vaya a ir. Lo que necesita es que la gente se dé cuenta que se vive mejor ahí Y que vaya. y que vaya. Y Y que se atreva, que haga que el se lo imagine, esfuerzo, que se lo sí. crea, que se atreve y que vaya. Y que lo haga. Por volver a la ganadería, y con esto yo creo que es la última pregunta. Comentábamos antes que ahora estás con un proyecto, bueno, llevas ya un tiempo con ese proyecto, que es el de las aves necrófagas, ¿Mm? para que nos cuentes un poco en qué consiste y Vale, cómo pues es. me gusta porque además nos sirve un poco de ejemplo de, no sé si he sido muy filosófico cuando hablaba de la ganadería regenerativa, pero esto es una manera de enfrentarse a los problemas. La ganadería convencional y también la ecológica llegó a un punto que con el tema de las vacas locas, que creo que todo el mundo lo conocerá, con la encefalopatía espongiforme bovina, dijo, vale, tenemos un problema sanitario. Entonces, ¿cuál es la solución más fácil? Dejar de abandonar animales en el monte, porque pueden tener esta enfermedad y puede hacer que se difunda en... Entonces los llevamos a una nave, los quemamos, los incineramos y todos están contentos. Y no hemos mirado nada más. Claro, en una visión holística te diría, bueno, pero es que el ecosistema es algo más grande y esa gestión de los cadáveres o el material cadavérico, le vamos a llamar, ya había alguien que lo hacía y lo hacía muy bien. Son las aves necrófagas, las bacterias descomponedoras, los gusanitos, hay un montón de encargados en la naturaleza de gestionar la materia cadavérica. Si nosotros
nos vamos por la tangente y intentamos solucionar una cosa cortoplacista sin una visión holística, decimos, bueno, pues quitamos esa materia cadavérica del monte y la quemamos, genial, problema solucionado. No, entonces te acabas de cargar el alimento de las personas, de los animales y de los organismos que estaban encargados de esa gestión. Cuando ese animal sea un corzo y se muere y nadie se lo lleva a incinerar, o sea tu propia vaca en un lugar inaccesible y se queda ahí, no vamos a tener ese ejército de eliminadores de materia cadavérica y de eliminadores de enfermedades, como son los buitres principalmente. Todo el mundo se está imaginando, o creo que se está imaginando cuando hablo de esto, los buitres. Si tenemos una población de buitres sana, fuerte y ágil, en cuanto un animal se muera, van a ir, lo van a comer y adiós problema de enfermedades, porque el estómago de los buitres es una cosa fascinante que es capaz, de hecho creo que ahora lo están investigando para temas de antibióticos y así, porque es fascinante cómo pueden comerse cualquier cosa en cualquier estado y no les pasa nada a ellos ni a la cadena trófica. Eso, o sea, no sé si las incineradoras actuales tienen esa misma capacidad de gestión. Y bueno, no sé dónde iba. Resumiendo un poco, que esa visión holística del ecosistema, que no es algo tan sencillo como una cosa humana, pues falta esto, pues aprieto aquí este tornillo. No, si tú aprietas este tornillo, la máquina es muy grande, muy complicada, muy compleja, y hay que intentar creerse menos dioses, porque los humanos nos creemos un poco dioses, y creerse que podemos gobernar la naturaleza, dominarla y guiarla por donde tiene que ir, ¿no? Nos hemos creído un poco con esa capacidad, y bajarnos un escaloncito y decir, la naturaleza es bastante más inteligente que nosotros, que lleva funcionando muchísimo tiempo y lo hace muy bien, la verdad, lo hace ciertamente bien. Entonces vamos a imitarla más y a corregirla menos. Para terminar, participaste hace poco en el, a ver si lo digo bien, Congreso Nacional de Medio Ambiente. Sí, correcto. ¿Qué te encontraste allí? Quiero decir, más personas que comparten esa visión, bueno, supongo que allí es el foro probablemente, ¿no? Sí, Esa claro. visión holística, o incluso dentro de las personas que estaban, había un poco de todo. Pues buenísima pregunta. Me encontré esa parte, vamos a decirle buena, que a mí me gustaba encontrarme, que es gente que... yo participé en una mesa que se llamaba Propuestas Ganaderas y Agrícolas para la Transición hacia la Sostenibilidad. Entonces me encontré una gran parte que sí que tenía esta visión holística, pero pues también te encuentras otra gran parte, que está ahora muy de moda la palabra greenwashing, y gente que creo, bueno, no sé si gente o personas o proyectos o instituciones que se suman al carro de la sostenibilidad, del medio ambiente, es todo precioso y maravilloso, pero no están cambiando, no están cambiando ese modo de entender la naturaleza y la vida, que creo que es lo fundamental. Pues... no sé, es que me gustaría acabar con algo como así más positivo. Bien, sí, por favor. Porque lo del Qué pena que se acabe ya, porque está muy a gusto. ¿Qué te gustaría hacer de aquí a cuando sea, ¿no? O sea, en línea con esto, sea con la ganadería o sea en general alguna actividad en el medio rural, ¿hay algo que hayas pensado que te gustaría hacer o tú o ver a tu alrededor en donde vives? O... Bueno, muchísimas cosas. Aquí sí que nos quedamos hasta las 10 de la noche hablando. Sí, o sea, la verdad es que una de las cosas buenas que yo me he encontrado en el mundo rural es también un grupo de gente muy alineada en cómo pienso, una comunidad muy fuerte, con unos vínculos muy basados en los cuidados, en el amor, en la confianza, y entonces se nos ocurren muchísimas cosas. Cada día se nos estaban ocurriendo nuevas cosas. Para este año, por ejemplo, centrados en la parte más ganadera y productiva, queremos mejorar la sala de despiece que tenemos para poder hacer la gestión de la carne de una manera más, más fácil y más ágil. Y después, yéndome un poco de la parte ganadera y yendo a otra pata que en el mundo rural a lo mejor se echa de menos, que es la parte cultural, pues sí que también sobrevuela sobre mi cabeza y sobre la de la comunidad que estamos ahí, intentar generar o mover cultura, conocimiento, ya sea con encuentros de ganadería, de productores, de arte, de circo. Yo cuando estuve en Madrid también toqué la patita del circo, un poco revitalizar esa parte cultural del mundo rural que a lo mejor es la que más le falta. Sí, porque es verdad que estaba, o sea, justo antes te preguntaba por la España vaciada, y Noviarcas es un municipio muy pequeño, pero es verdad que en los últimos años
habéis ido a vivir Sí, muchas estamos personas viviendo... jóvenes haciendo cosas distintas. O Eso sea es, que sí. Se han generado un grupillo, estamos como unas 9 personas de entre 30 y 40 años con un poco ganas de cambiar esa manera de enfrentarnos a la vida y de relacionarnos con las personas, con la naturaleza y con el entorno, un poco esas tres patas. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar aquí Muchas y gracias a ti, te Marina. devolvemos a tus vacas felices. Sí, me vuelvo para el pueblo. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias. Marina. He estado súper a gusto y nada, para todas las veces que quieras. Y ya hablaremos del circo otro día. Eso es, otro día hablamos del circo.